6 sigma. Este es un tema nuevo para ustedes, no es lo que hemos visto hasta ahorita, son temas de la estadística 1, la estadística 2, pero ahora tenemos este tema, un tema muy nuevo, que se llama índices de capacidad, métricas. Vamos a ver los índices de capacidad, vamos a ver las métricas del 6 sigma y vamos a ver también análisis de tolerancia. De estos 3 puntos que menciona el libro, el más importante se llama índices de capacidad. Y eso lo vamos a trabajar también con el SPSS. Son cálculos que se hacen manejando las estadísticas y conociendo todo lo que ustedes han dicho, todo lo que ustedes han aprendido hasta el capítulo 4. Entonces, los índices de capacidad para nosotros se divide en varios temas. Fíjense ustedes, tenemos índices de capacidad que están manejados por procesos de doble especificación. Ahora les voy a decir qué es doble especificación. Por una especificación tenemos índice de capacidad a largo plazo. Tenemos índices de capacidad de las 6 sigma y las métricas de Z. Z es la referencia tipificada de la distribución normal, ya lo sabemos. Partes por millón de operaciones, defectos por millón de oportunidades. Hacemos el análisis de tolerancia y el estudio integral, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver todo lo que son índices. Hay 3 indicadores. Unos se llaman índices y otros se llaman coeficientes. Los coeficientes, por ejemplo, el coeficiente de Pearson, no sé si se acuerdan ustedes, el coeficiente de Pearson es el que dice que la distribución, la relación entre 2 variables es muy apropiada cuando su coeficiente R es cerca de 1. Ese es el coeficiente de Pearson y eso lo hemos visto nosotros en control de la producción. Los índices son números que nos dicen si estamos bien o estamos mal. Y de aquí en adelante, jóvenes, todo lo que se dice hay que tener cuidado. No es nomás decir está controlado, es capaz, está centrado, está descentrado. Cada definición, cada término tiene su concepto, su explicación. Entonces, los índices de capacidad para los procesos de doble especificación. ¿Por qué se dice doble especificación? ¿Qué son las especificaciones? Primero, las especificaciones son requisitos del producto. Por ejemplo, ya lo han visto, ustedes son, creo, del hule, ¿no? El hule tiene una longitud de 200 más menos 0,5. Eso quiere decir, esa es una tolerancia de doble especificación, porque es más y porque es menos, más, menos, ¿verdad? Doble especificación, a la izquierda y a la derecha. Este también se llama de una sola especificación. Hay procesos que tienen una sola especificación. ¿Cuáles son esos procesos de una sola especificación? Cuando son para el límite superior o para el límite inferior. Yo les voy a decir, por ejemplo, la leche de los niños lactantes no pueden tener grasa más del 2%, si no le da hepatitis a los niños. Es un requisito, no tener más de 2%. ¿Puede tener menos? Sí, puede tener menos, ¿verdad? Pero lo que acota es que no puede ser más del 2%. Hasta ahí puede llegar. Entonces también podemos decir, eso sería
lo máximo que puede ser es el 2%. Y también podemos decir, por ejemplo, el grosor de una hoja, las hojas que tenemos nosotros para imprimir tienen doble especificación, pero hay hojas que pueden trabajar con las imprentas lo manejan con una especificación y dicen no puede ser más grueso que 2 milímetros, si es menos trabajamos, si es más no trabajamos. Entonces también hay otros productos que es lo mínimo que debe tener tanto, ¿verdad? Entonces ahí está la doble especificación y vamos relacionando, vamos leyendo lo que se llaman los índices de capacidad. Yo voy a ir rapidito el libro y después vamos a entrar a ver nosotros por las diapositivas, ¿sí? El primer índice se llama índice de capacidad del proceso, potencial del proceso, por eso se llama CP. El primer índice se llama el índice de capacidad potencial del proceso. El otro se llama, voy yendo rapidito, se llama, ¿dónde está el C sub R? Es que me maneja, aquí está el C sub P. El C sub R se llama el índice real, aquí está la capacidad potencial real del proceso. Son diferentes. Este es uno, fíjense, es totalmente el CP, el índice CP que está aquí, que se calcula. El índice CP que maneja. La E sub S se llama la especificación superior de un proceso y la E sub I se llama la especificación inferior de un proceso. La mayoría de las veces se trabaja con doble especificación y divide sobre 6 sigma. Por eso este libro se llama 6 sigma, porque desarrolla las capacidades al nivel del 6 sigma. Aquí vamos a ver nosotros cómo se mide. Voy a mover un poquito. Voy a aumentar un poquito. Ahí está bien. Y además tienen su libro, ustedes me están siguiendo. El CP, tienen que saber que el CP relaciona la variación tolerada sobre la variación real. ¿No es cierto? La variación tolerada es de acá, el límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior sobre la capacidad real, que es 6 sigma, es el proceso. Sigma se saca del proceso de los datos. Y nosotros graficamos así. Este es lo que normalmente sucede cuando uno está en el proceso. Grafican un eje de coordenadas donde la frecuencia se pone en la ordenada y la variable en la abscisa. Y se colocan los valores de la especificación. Por ejemplo, la mitad era 200 menos 0,5, 199,5 y aquí 200,05, ¿no ve? El límite de inferior y el límite de especificación superior. Y este que ven acá se llama proceso. Entonces, esta tolerancia que ustedes ven aquí, voy a poner ahorita. Esta es la tolerancia, esa es la parte de arriba, la variación de la tolerancia y esta es la variación del proceso. Entonces, si ustedes dividen este rojo sobre este rojo de aquí, este es más grande, les va a dar un CP, que sea mayor a la unidad. Entonces, es un índice que vamos a decir que de la capacidad potencial, si es bueno o si es malo. Voy a repetir yo todo esto en las diapositivas, pero les voy mostrando que en el libro sucede. Ahorita vamos a empezar a ver las diapositivas y vamos a ver cómo va sucediendo el fenómeno de la
Sí. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ah? Sí, lo ven. Bueno, un poquito. Ya. Todo lo que vamos a ver ahora se llama capacidad del proceso. Y la capacidad del proceso es una amplitud, ya les he mostrado en el libro. Es una amplitud para generar un producto que cumpla con determinadas especificaciones. ¿Quiénes les dan las especificaciones? Esas especificaciones que es 200 más menos 0,5, así. O que el peso de las botellas, de las preformas sean 25 más menos. ¿Quiénes dan? Hay tres fuentes que generan la especificación. Uno es el cliente. El cliente dice, yo quiero que me haga una caja de tanto por tanto. Otro lo genera la fábrica. Por ejemplo, el cliente dice, estaba el otro día con un joven que está haciendo un trabajo dirigido en una empresa de cartones y, por ejemplo, hamburguesa le dice que le haga una cajita de tanto por tanto y los fabricantes tienen que cumplir lo que el cliente le dice. Otro es el fabricante, por ejemplo, que fabrica agua, tiene que envasar un agua neutra. Sí, él sabe que no puede haber, el agua no puede tener sólidos, no puede ser turbia, no puede ser el que hace la leche, el que hace, el fabricante sabe cuáles son las normas que debe cumplir. Y otra es una norma técnica del proceso. No puedes hacer más que eso. Y solamente tienes que hacer así, porque, por ejemplo, cuando te viene un fierro que tiene una norma técnica del proceso y te dice tanto por ciento de carbono que tiene ese acero, y el cliente quiere otra, no le dices, esa es por norma, no le puedo dar otro acero que no tenga esta cantidad de carbono, porque el proceso se trabaja así. Entonces hay cosas que son, estas tres fuentes son los que generan las especificaciones y las normas técnicas. ¿De acuerdo? Un ratito voy a abrir mi puerta. Muy bien. Entonces, vamos viendo cada una de las. Entonces, cuando uno maneja, quiere calcular los índices de capacidad, tiene que saber primero a qué especificación vamos a cumplir, con quiénes vamos a cumplir, ¿no? Y eso, y trabajar para cumplir. Y el cliente o el fabricante o el proceso le piden que esas condiciones se vayan dando, ¿sí? El cliente es una persona interna o externa
El productor es el fabricante. Fíjense, dos entes con los que siempre estamos relacionándonos. Y las normas técnicas del proceso son las que están establecidas por organismos internacionales y esas normas son prohibitivas por algo que no se debe hacer. Por ejemplo, hay una norma del proceso que dice que todos los procesos que generan polvo deben estar encerrados y tener un tiraje de por lo menos 6 metros, ¿no? Para que el polvo, en vez de salirse hacia afuera y contaminar, pueda volver ahí mismo precipitarse. Es una norma técnica que deberían de manejar todas las cementeras, todas las que hacen cal, hacen estuco, eso, o harina también, pero veo que no. Bueno, aquí la cementera no fabrica cemento, pues, ¿no? La cementera lo que hace es mezclar el clinker, ¿no? Eso es lo que hace. Muy bien, pero esas son normas del proceso que tanto el cliente como el productor saben y deben de cumplir. Muy bien, entonces las especificaciones están dadas y ahí está la fuente de dónde vienen y pueden ser las especificaciones, pueden ser de doble especificación o de una especificación. También se llama de 2 dimensiones o una dimensión. También se dice de doble entrada o de una entrada. Hay diferentes formas de decir, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la capacidad del proceso, cuando las especificaciones están decididas, se llama límites de tolerancia natural. Todo lo que es natural es proceso. Y límites de especificación del producto son los requisitos. Entonces, algunos libros dicen los límites naturales y los límites de los requisitos van cambiando estos nombres, van manejando estos nombres, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que acabamos de enseñar. Esto se trabaja con el 6 sigma. Fíjense, 3 acá y 3 allá. Y ahí está el límite de la inferior de la especificación, el límite superior de la especificación. Todo lo que es este proceso, todo lo que es proceso, jóvenes, está aquí. Eso de ahí hasta ahí. Y miren ustedes, y esta es la especificación. Esa es la especificación, ¿no? Entonces, y cada uno de ellos tiene hasta aquí llega lo que era un intervalo, ¿se acuerdan? Más o menos, esos son los intervalos. Entonces, a esto se le llama, todo lo que es proceso se llama dispersión o tolerancia natural. Y lo otro se llama tolerancia de la norma o de la especificación. Ahora, sin ir lejos, sin todavía entender cómo se calcula. Dice la fórmula, el CP dice, ¿qué dice el CP? El CP dice la tolerancia, aquí dice, la tolerancia de la especificación, que es esta tolerancia, límite superior menos el límite inferior, dice la fórmula, sobre, la tolerancia sobre el proceso. Entonces, si ustedes tienen este largo de acá, sobre este cortito de acá, este va a ser un valor mayor a la unidad, ¿sí o no? Va a ser, ¿cierto? Entonces, ahí está, a este se le llama índice en este caso, índice de capacidad del proceso potencial. Con decir índice o decir CP, ya hemos dicho nosotros lo más importante que tenemos que saber. Entonces, con ese concepto, nosotros manejamos todos los demás conceptos que son importantes. Este es el básico que uno debe entender para ir trabajando con los demás. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿O preguntas? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Ah?
O se han ido, parece que se han ido, ¿no? Se han ido, están toditos sin cámaras. 55 están y entraron 73. Mejor así, yo sé quiénes se quedarán. Preguntas, jóvenes. Parece que están en otras, ¿no? Preguntas, jóvenes. ¿Se entiende o no se entiende? Araceli, ¿qué dices? Ingeniera, no comprendí muy bien. Ya, muy bien. Boris, ¿qué dices? Están en otras ustedes, ¿no? Están preocupados por lo que hicieron. ¿Qué dice Boris? Su examen no lo comprendí bien. El examen. Yo solo el taller. Ingeniera, me voy a retirar de su clase, ingeniera. Estoy en reunión, tengo trabajo. Ya, chao, que te vaya. Va a disculpar, bien, ingeniera. No, ¿de por qué? Pues tienes derecho. El que se va la señal no se escucha. El que está en provincia no se escucha, se va la señal. Ya, chao, chao. Gracias, ingeniera. Ya. Pero yo solo respondo, jóvenes. Y he dicho yo, y eso lo dije en clases. Cuando aumenta la población de datos, el sesgo se tiende a ser normal. Y la curtosis ya no es mesocúrtica ni platicúrtica. Yo no sé cómo les salió a ustedes, pues eso tenían que haber respondido. Si les salió platicúrtica y mesocúrtica, todas esas tienden a ser leptocúrticas cuando se aumentan los datos. Y la otra, ¿cuál era? Los intervalos. Los intervalos no se agrandan. Los intervalos se cierran. A mayor número de datos, menor error. Los intervalos se cierran. Genera una pregunta. Dígame. Y en el caso de las distribuciones que tenían más de una moda, aumentar el tamaño de la muestra sería... Igual, ¿sí? Igual mejora. Lo que estoy comentándoles, estoy comentando para todos. Y no importa si es multimodal, se compone. Y ¿cómo se llama? Y el valor de P, la tercera pregunta, esa en toditos los casos, seguramente que es mayor a 0.05. Esa es la respuesta. Cualquier conjunto de datos, cuando se aumenta el número de datos, puede ser, si se aumenta, se supone que son los mismos datos que van a, pero a mayor, ¿se acuerdan? Yo se los mostré. Esto es lo que va variando. Varía la desviación, el error. Entonces, a mayor número de datos, el error tiende a ser pequeño. Por lo tanto, fíjense, la curtosis y el sesgo trabajan con el error. Si el error es pequeño, se tienden a ser buenas. Y cuando el conjunto de datos tiene error, tiene muchos datos, la normalidad también tiende a ser significativa. Esa era la respuesta. Más o menos eso puse, pero lo puse solo en general, digamos, no hice una por una. Pero tienen ahí, pues, para los 4 no puede ser los 4, ¿no? Y decir antes era esto y ahora va a ser mayor por esto. Bueno, vamos a quedar porque yo los veo desubicados. Vamos a empezar de 0 al lunes, ¿ya? Los veo. Gracias, ingeniera. Desenchufados y yo estoy gastando saliva aquí. ¿Ya? Bueno, tal